Bueno, eh, ¿qué tienen en común el Manual Definitivo sobre el Método Científico Moderno y un texto histórico, digamos teológico, que afirma que Abraham enseñó astrofísica avanzada a los faraones egipcios? A ver, es una combinación brutal y, a primera vista, totalmente contradictoria, ¿no? Exacto. O sea, hoy vamos a hacer un recorrido inmersivo, una nueva inmersión a fondo, por dos obras monumentales. Eso es. Dos obras que intentan responder a la misma pregunta fundamental humana, pero desde universos completamente opuestos. Es decir, ¿cómo descubrimos la verdad y cómo mapeamos nuestros orígenes? Claro. Por un lado tenemos Metodología de la Investigación, de Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres, que es, a ver, el estándar de oro empírico. Totalmente. Y por otro lado, damos un giro radical, pero radical, hacia los primeros 2000 años, de W. Cleon Skousen. Madre mía, menudo cambio de tercio. Ya te digo. Es una obra que reescribe el relato del Génesis basándose en, textos canónicos antiguos y revelaciones. Y aquí hay que dejar algo muy claro desde el principio para quienes nos escuchan. Sí, esto es importantísimo. Nuestro objetivo en esta inmersión a fondo no es para nada respaldar doctrinas religiosas ni debatir la fe de nadie. Vamos a sumergirnos en este texto de manera totalmente imparcial. Claro, como quien abre una ventana fascinante a una interpretación teológica muy particular de la historia antigua, ¿verdad? Exacto. Verlo como un marco teórico más. Porque nuestra misión hoy es extraer los datos más curiosos, los mecanismos ocultos y las historias que enganchan de ambos textos. Queremos generar ese gusanillo que invite a la audiencia a devorar estas y otras fuentes. Ojalá lo consigamos. Seguro que sí. Porque, sinceramente, antes de explorar cómo los antiguos explicaban el cosmos, necesitamos entender cómo la mente moderna investiga la realidad hoy en día. Lógico. Así que empecemos con la ciencia moderna de Sampieri. El libro establece básicamente que existen tres grandes vías o rutas para investigar cualquier cosa. Sí. La cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Así es. Y esto es fundamental para entender cómo procesamos la información actualmente. La ruta cuantitativa es la ciencia dura que todos nos imaginamos, ¿no? Los números. Exacto, números, hojas de cálculo, medir variables, probar hipótesis con estadísticas puras. O sea, busca generalizar. Si ocurre 1000 veces bajo estas condiciones, pues es una ley. Eso es. Pero luego está la ruta cualitativa, que es mucho más holística, más flexible y a veces un poco más pantanosa. Ya menos rígida. Claro, no busca probar una hipótesis preconcebida, sino que se sumerge en el contexto para generar esa hipótesis desde cero. Oye, el libro tiene un ejemplo buenísimo aplicándolo a la atracción romántica. Me encantó. Ay, sí, es genial ese ejemplo. A ver, si usamos la vía cuantitativa para investigar el amor, nos pondríamos a medir datos superfríos, en plan, ¿cuántas veces se miran dos personas por minuto? Los centímetros exactos de proximidad física o, yo qué sé, la dilatación de las pupilas. Sí, te da la frecuencia y la intensidad física de ese encuentro, pero se pierde todo el significado emocional. Claro. Y ahí es donde entra la ruta cualitativa. El investigador, en este caso, se sentaría con esas personas a entender el contexto real de esas miradas. A preguntarles, vaya. Eso es. ¿Esa sonrisa era de coqueteo o era de nerviosismo puro? Es un estudio de profundidad. Vale, vamos a analizar esto paso a paso porque me parece clave. Imagina que investigar es como ser un crítico de cine. Vale, me gusta. La parte cuantitativa es fijarse puramente en la taquilla, ¿vale? La recaudación del fin de semana, el algoritmo de cuántas pantallas proyectan la película. Ya, los datos puros. Exacto, son datos irrefutables, te dicen si es un éxito comercial o no. Pero la ruta cualitativa es salir al vestíbulo del cine con una grabadora y preguntar a la gente, uno por uno, por qué demonios están llorando a lágrima viva tras ver el final de la peli. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. Y fíjate, para quienes nos escuchan y lideran equipos en su día a día, esto es el pan de cada día. Totalmente. Es como revisar las métricas de ventas a fin de mes, que sería lo cuantitativo, Sí. pero luego tener que sentarse a tomar un café con el equipo para entender por qué la moral está tan baja. Y eso sería lo cualitativo. Ostras, muy buen ejemplo también. Y lo fascinante aquí es que durante años, en el ámbito académico, hubo una auténtica guerra entre estos dos enfoques. Sí, odiaban. Literal, había bandos puristas que se despreciaban mutuamente. Unos decían, tus datos no tienen alma.
Y los otros respondían, ya, pero tus entrevistas no tienen ningún rigor estadístico. Tal cual. Era una pelea constante, pero la visión moderna y la verdadera magia que defiende el libro de Sampieri es la ruta mixta. La combinación. Eso es. Demuestra que son absolutamente complementarios. Necesitas contar las sonrisas y a la vez entender por qué ocurren para tener el mapa completo de la realidad. Y para la parte cualitativa, que, a ver, suele ser la que parece más subjetiva desde fuera, el libro detalla mecanismos de un rigor tremendo. Por ejemplo, cómo elegir las muestras. En este lado de la investigación, las muestras no son probabilísticas, es decir, no metes los nombres en un bombo para que el azar decida a quién entrevistas. No, no, para nada. Son muestras propositivas. Esto es clave. El investigador selecciona casos muy concretos que sabe de antemano que le van a dar información rica y profunda. Claro, no te interesa entrevistar a 1000 personas al azar por la calle. Exacto, te interesa entrevistar a los 5 expertos mundiales en ese tema específico. Y a partir de ahí, el libro explica diseños fascinantes, como la teoría fundamentada. Que, a ver, el nombre suena un poco intimidante, Un poco, sí. pero el concepto es genial. Para explicarlo de forma sencilla para nuestra audiencia, en lugar de empezar tu investigación con una idea preconcebida, por ejemplo, creo que los gatos son huraños, y buscar pruebas para confirmarlo. ¿Qué es lo típico? Claro. Pues en lugar de eso, entras en una sala llena de gatos con la mente completamente en blanco y dejas que su comportamiento te dicte la teoría a ti. O sea, la teoría emerge del suelo, de los datos. Exacto. Está fundamentada en la pura observación. Es un enfoque súper orgánico. Y, por supuesto, todo esto se tiene que estructurar antes de empezar mediante un protocolo de investigación. El famoso protocolo. Sí, que es esencialmente tu contrato de viabilidad. Un mapa súper detallado que te guía y, sobre todo, le demuestra al mundo académico que tu estudio tiene pies y cabeza, que sabes cómo vas a recolectar los datos y qué métodos vas a usar. Vale, esa es la estructura meticulosa y moderna. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tomamos este tipo de inmersión profunda, casi cualitativa, y en lugar de aplicarla a datos modernos de empresas o de ciencia, se aplica a la teología antigua para explicar los abismos de nuestro propio origen? Uf, agárrate. Aquí damos el salto espectacular a la obra de Skousen, porque el autor actúa casi como un investigador cualitativo. Totalmente. Toma textos canónicos, desgrana la semántica de palabras milenarias y construye un marco teórico brutal. Y fíjate que el libro no arranca en el jardín del Edén, que sería lo esperado. No, Arranca con la figura de Moisés, pero olvida la imagen de Hollywood del pastor humilde con un bastón cruzando el desierto. la imagen de Charlton Heston. Exacto, olvídala. Skousen subraya, basándose en registros históricos y escrituras, que Moisés fue un príncipe egipcio criado en la corte. Ostras, Un individuo altamente educado en la ciencia, la astronomía y la estrategia militar de la potencia más grande de la época. lo cual cambia todo el contexto. Todo. Porque claro, cuando este hombre erudito, que ya tiene 80 años, tiene una visión cósmica en una montaña, no la procesa como un pastor asustado que no entiende nada. No, la procesa como un académico de la antigüedad. Claro. El texto relata que Moisés ve la obra completa de la creación en esa visión. Y aquí Skousen introduce un marco organizativo alucinante. La distinción entre la creación espiritual y la creación temporal. Este es un concepto central del libro. Según esta perspectiva, el universo físico no se hizo improvisando sobre la marcha. ¿No hubo ensayo y error? Para nada. Absolutamente todo. O sea, los planetas, los animales, la geología, las plantas, fue organizado primero en un estado espiritual. A ver si me explico. Es como si un arquitecto hiciera los planes súper detallados en AutoCAD antes de poner un solo ladrillo en la obra real. Exacto. Primero tienes la idea perfecta y luego pasas a la ejecución física. Es una analogía perfecta. Y para sostener esto, el libro entra en la lingüística pura, que a mí me fascina. Analiza la palabra original en hebreo para crear, que es bara. Bara. Sí. Skousen explica que bara no significa conjurar algo mágicamente de la nada absoluta, que es la visión tradicional occidental, no. La creación ex nihilo. Claro, el chasquido de dedos si aparece algo. Exacto. Bara en realidad significa organizar. Según este marco, la materia y la energía siempre han existido. Qué fuerte. O sea, Dios opera obedeciendo leyes naturales supremas para organizar esa materia preexistente, no para hacer trucos de magia ontológicos. Va, espera. Porque si crear es solo organizar materia que ya estaba ahí, ¿qué pasa con Adán? Ahí la gran pregunta. Claro,
porque la imagen clásica de la escuela dominical, la que tenemos todos en la cabeza, es Dios moldeando a un hombre con arcilla, como si fuera cerámica. Sí, sí. Pero el libro desmiente esto por completo. Dice que la famosa frase, hecho del polvo de la tierra, era en realidad un tecnicismo antiguo. Sí, es un tecnicismo que, según el autor, simplemente significa nacer de forma natural. ¡Wow! Nacer del agua, la sangre y el espíritu. O sea, el autor argumenta que Adán obtuvo su cuerpo físico de la misma manera exacta que cualquier otro ser humano en la historia, Naciendo de una madre. naciendo de una madre. ¡Ostras! ¿Me estás diciendo que este texto que, toma la historia sagrada tan sumamente en serio, argumenta a favor de un parto biológico normal para Adán? Literalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Si hecho del polvo significa literalmente nacer físicamente de una madre, la pregunta que a todos nos explota en la cabeza ahora mismo es, ¿quiénes narices fueron los padres biológicos de Adán? claro. Y esa es la gran pared con la que choca la narrativa, lógicamente. Y el libro admite abiertamente que ese detalle está deliberadamente oculto o velado en los textos antiguos. Ah, o sea que no te lo dicen. No. Skousen utiliza la analogía de un hilo infinito. Vale. Dice que si la existencia es eterna y va hacia atrás para siempre, en algún punto de ese hilo infinito había que atar un nudo inicial para marcar el comienzo de la historia de esta humanidad en particular, y Adán es ese nudo. O sea, cortan la cinta de inauguración ahí mismo y dicen, empezamos a contar desde aquí. Exacto. El texto rechaza la evolución darwiniana desde especies animales inferiores, eso lo deja claro, pero mantiene que el proceso biológico fue natural, dejando el origen directo de los padres de Adán en un misterio intencional. Es un giro tremendo para quienes están acostumbrados a la lectura literal de la arcilla. Totalmente. Y bueno, una vez que Adán y Eva están ya en este mundo físico, llegamos al famoso jardín del Edén. Y de nuevo, Skousen tira por la borda la interpretación tradicional. Sí. Porque normalmente, morder el fruto prohibido se ve como el mayor desastre cósmico imaginable, el pecado original que lo arruinó absolutamente todo para el resto de nosotros. Es la visión clásica. Pero en la narrativa de Skousen, la caída de Adán y Eva no fue una metedura de pata. ¿No fue un error? No. Fue una estrategia. Un proyecto divino fríamente calculado y completamente necesario para el progreso humano. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que estaba planeado que fallaran desde el principio? Más bien que el estado en el Edén era un callejón sin salida evolutivo a nivel espiritual. Ostras. El libro detalla que el propósito de la vida terrenal exige ciertas cosas. Exige obtener un cuerpo mortal, aprender a controlarlo y, sobre todo, tener un escenario donde se ejerza el libre albedrío frente a opciones morales reales. Claro, el contraste. Exacto. En el Edén no había muerte, vale, sí, pero tampoco había capacidad de reproducirse, ni contraste entre el bien y el mal. Era un estado estático. No pasaba nada. Básicamente estaban en una sala de espera muy bonita, pero no estaban viviendo de verdad. Eso es. Bajo esta óptica, ser expulsados del paraíso no fue el castigo definitivo, fue la graduación, Qué buena forma de verlo. el paso necesario hacia la verdadera escuela de la vida para que la humanidad pudiera existir y progresar. Aunque, la matrícula en esa escuela fue brutal, Ya te digo. porque el libro menciona que tras la expulsión sufrieron un exilio espiritual absoluto de entre 40 y 60 años. Imagina el shock. O sea, décadas enteras trabajando en una tierra hostil, enfermando, criando hijos a duras penas, sin recordar absolutamente nada de su existencia preterrenal. Madre mía. Y sin que el cielo les dirigiera la palabra. Un aislamiento total antes de volver a escuchar la voz divina. Esto plantea una pregunta importante, ¿eh? Dime. Si todo esto es una escuela de aprendizaje, como dice el libro, ¿cómo justifique al autor un entorno tan lleno de dolor, de maldad y de errores terribles como es el mundo mortal? Es la gran pregunta teológica, ¿no? El autor explica que el entorno mortal es un laboratorio, pero con una condición especial. Aquí el juicio se suspende temporalmente. Explícame eso. Piensa en ello. Si estuvieras en la presencia inmediata de una divinidad perfecta, cualquier rebelión o cualquier error moral tendría una consecuencia destructiva e inmediata. No lo soportarías. Te fulminarían, claro. Pero la mortalidad, al estar separada, funciona como una zona de amortiguación. Un colchón. Exacto. Te permite tomar malas decisiones, experimentar la oscuridad, pero te da el tiempo vital necesario para rectificar, arrepentirte y aprender antes de que haya consecuencias finales o eternas. Es la incubadora perfecta para desarrollar el libre albedrío real.
Y vaya si la humanidad usó ese libre albedrío desde el minuto 1. Ya, desde luego. Porque en cuanto avanzamos en la historia antigua que traza el libro en los siguientes capítulos, la sociedad se vuelve increíblemente oscura y compleja muy rápido. El relato no se queda en que Caín mató a Abel por celos en un arranque de ira. No. Va mucho más al fondo. Explica la mecánica detrás de ese asesinato. Skousen describe cómo Caín no solo fue un asesino, que lo fue, sino que estructuró el primer sindicato del crimen organizado de la historia. Madre mía. El culto mahanita. Él no mataba por pasión o por un pronto, mataba por lucro. Creó una sociedad secreta literal, con juramentos, señales y contraseñas. Como la mafia. Exacto. Diseñada para la extorsión, para robar rebaños y para acumular poder político sin ser descubiertos por el resto de la sociedad. Es fascinante ver los orígenes de las mafias descritos en la mismísima prehistoria bíblica. Totalmente. Y este modelo económico extractivo, de aprovecharse del prójimo hasta matarlo, se presenta en el libro como la antítesis absoluta de otra figura clave que aparece poco después, Enoc. Enoc es el contrapeso perfecto a Caín. Mientras el culto mahanita destrozaba la sociedad desde dentro, Enoc fundó la ciudad de Sión. Sí. Un experimento social y económico radical, pero hacia el otro extremo. Practicaban un modelo utópico basado en la rectitud total, donde, ojo a esto, eliminaron la pobreza. Brutal. El texto dice explícitamente, y no había pobres entre ellos. Fue una sociedad tan perfeccionada y tan pura que, según la narrativa, el entorno mortal ya no los podía contener. Claro, desentonaban. Y toda la ciudad, con sus habitantes, fue arrebatada literalmente de la tierra al cielo. Lo cual, claro, deja en la Tierra a los peores elementos, abocados al famoso diluvio universal. Claro, se quedó lo peor de cada casa. Pero antes de llegar a los cataclismos climáticos, hay un elefante gigantesco en la habitación del mundo antiguo. Uy, a ver. La longevidad. Ah, sí. Gente como Matusalén viviendo más de 900 años. O sea, es muy fácil para una mente moderna, racional, descartar esto y decir, a ver, obviamente no sabían contar. Medirían los meses y los llamaban años. Y ya está. Es la reacción científica instintiva y es súper lógica hoy en día. Claro. Pero si conectamos esto con la perspectiva general del autor, Skousen argumenta ferozmente la literalidad de esos siglos de vida, y no lo hace solo apelando a la fe. No. Cita a historiadores antiguos como el judío Flavio Josefo, y Josefo específicamente advertía a sus lectores romanos de la época que no compararan la brevedad de sus propias vidas con la de los primeros patriarcas para tachar los registros de falsos. O sea, ya en la antigüedad tenían que defender que esto era literal. Además, Skousen señala algo súper interesante sobre la superposición de calendarios. Patriarcas como Noé vivieron cientos de años antes del diluvio, ¿vale? Sí. Y luego sobrevivieron y convivieron con generaciones posteriores al diluvio, cuando la esperanza de vida cayó en picado rapidísimo. Y todos usaban exactamente la misma medida de tiempo. Claro. O sea, no hubo un cambio de meses a años de repente. El abuelo vivía 900 años y el bisnieto vivía 80, midiendo el tiempo igual. Esta visión era fundamentalmente distinta a la nuestra. Estaban más cerca del origen prístino. Ya. Y no solo la biología, ¿eh? La geología también sufría cambios radicales, según el libro. Tras el diluvio, llegamos a un personaje llamado Péleg. Péleg, sí. En la Biblia hay una mención minúscula, casi de pasada, de que en los días de Péleg la tierra fue dividida. Y la mayoría de nosotros, si leemos eso, pensaríamos que se repartieron las fronteras, los reinos muy cristianos. No, la geopolítica. Exacto. Pero Skousen no. Analizando el texto y otras revelaciones, explica que se refiere a una división tectónica y completamente literal. ¡Ostras! Habla del gran supercontinente, tipo Pangea, fragmentándose catastróficamente por los océanos en los continentes que conocemos hoy. ¡Qué locura! Una separación física, masiva, literal, para aislar a las diferentes ramas de la humanidad después del intento de la Torre de Babel. Un dinamismo geológico brutal en un periodo de tiempo muy corto. Y bueno, de los restos de todo este caos, de todo esto, emerge la civilización egipcia. Y llegamos al gran patriarca Abraham. El famoso Abraham. Y aquí de nuevo, Skousen destroza el cliché de la escuela dominical,
Abraham no era un señor mayor con túnica pastoreando cabras en soledad por el desierto. Para nada. Los registros que aporta el libro lo dibujan como un aristócrata intelectual de inmenso prestigio en toda la región. Cuando Abraham viaja a Egipto, no va de refugiado buscando asilo. Va como un erudito de primer nivel. Las fuentes relatan que Abraham se sentó en la corte de los faraones para enseñar ciencia. Y ojo, no matemáticas básicas para contar sacos de grano. ¿No? Les enseñó astronomía avanzada. Pero, a ver, astronomía a los egipcios, que ya eran unos constructores increíbles y medían las estrellas para las pirámides. ¿Cómo es posible? Pues mediante revelaciones y el uso de instrumentos divinos antiguos descritos en los textos, Abraham comprendió la jerarquía entera de los cuerpos celestes. ¡Madre mía! Enseñó a los egipcios que el universo gira en torno a grandes centros de masa, culminando en una estrella gobernante central, la más grande de todas, llamada Kolob. Kolob. Sí. Y lo más impactante de todo esto es que introdujo conceptos que, si lo piensas, rozan la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué me dices? Explicaba que el tiempo no es absoluto en todo el universo. Un día en la esfera de Kolob, por su masa y su rotación, equivalía a 1000 años en nuestro tiempo terrestre. Es alucinante. O sea, usaba esa astrofísica teológica, por llamarla de alguna manera, para explicar el concepto de la eternidad a la civilización más avanzada de su época. ¿Literal? Y sinceramente procesar los primeros 2000 años de existencia humana bajo este prisma es un viaje vertiginoso. Sí, te deja la cabeza dando vueltas. Desde un Edén donde se planifica la mortalidad para obtener el libre albedrío, pasando por mafias milenarias y continentes rompiéndose como galletas, hasta llegar a la relatividad del tiempo enseñada a los faraones. Es un tapiz denso, súper complejo, y fíjate cómo cierra el círculo hoy si lo ponemos en perspectiva junto con nuestra primera obra, el Manual de Investigación de Sampieri. Es verdad. Nos demuestra el valor incalculable de explorar fuentes diversas para saciar nuestra necesidad humana de obtener respuestas. Absolutamente. Y esto nos lleva a la gran síntesis de nuestra inmersión a fondo de hoy. Por un lado, hemos visto la necesidad del ser humano actual de encontrar la verdad mediante la rigurosidad extrema. Usamos la ciencia moderna, la medición de variables y el diseño cuidadoso de la teoría fundamentada para evitar autoengañarnos y para comprender nuestro presente. Sí. Pero por otro lado, vemos que la metodología científica empírica tiene un límite. No puede retroceder en el tiempo para medir la motivación profunda detrás de la creación del mundo o el propósito de la vida. Claro, ahí los números no llegan. Y ahí es donde entra la humanidad buscando respuestas a través de textos canónicos y la revelación, tal como lo desglosa Skousen, para intentar triangular un sentido en los enormes vacíos de nuestro origen prehistórico. Es que, al final, a ver, no se trata de que quienes nos escuchan se aprendan de memoria la genealogía de Matusalén o las fases exactas de un protocolo mixto de investigación. No, que va. El verdadero aprendizaje aquí es adquirir nuevos marcos de referencia mentales. La curiosidad es el motor absoluto del conocimiento. Totalmente. La ciencia ha madurado y se ha dado cuenta de que necesita la ruta mixta, o sea, mezclar números fríos con contextos humanos y emocionales, para entender la realidad hoy. Sí. Y la teología, a su manera, usa su propia versión mixta. Combina registros históricos meticulosos con la lente de la revelación para cartografiar el abismo del pasado. Al principio del todo, en el programa de hoy, hablábamos de que intentar comprender nuestra realidad es como trazar un mapa en un terreno pantanoso y oscuro, ¿no? Sí, así es. Nos aferramos al método de Sampieri para iluminar con fiabilidad los pasos del presente. Y luego buceamos en los textos antiguos de Skousen para imaginar los inmensos planos de la arquitectura cósmica del pasado. Qué bonito eso. Y sabiendo que explorar la experiencia humana es una investigación continua, fascinante e interminable, nos queremos despedir con un pensamiento, una pequeña provocación para nuestra audiencia. A ver. En este terreno tan confuso que es la existencia moderna, enfrentados a sus propios grandes problemas en el día a día, ¿qué ruta o qué tipo de herramientas están utilizando en sus vidas para descubrir su verdad personal?